es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja, para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. En No hay lugar común, el día de hoy se encuentra con nosotros Francisco Hernández, me da muchísimo gusto, director de teatro, dramaturgo y bueno, especialista en el teatro novohispano y particularmente en las pastorelas, así que nos espera una buena conversación. Francisco, ¿cómo está? Qué gusto Muy saludarlo. bien, un gusto igualmente saludarlo y estar aquí en su programa. Pues a ver, déjeme comenzar con esta excepción que usted hace. Son pocos los conocedores del teatro de la época en que hubo virreinato, y mire que hubo bastante teatro. Y le ruego un poco que me diga por qué esta pasión, por qué este gusto por el teatro novohispano. El teatro novohispano para mí es la formación de la identidad del ser actual mexicano. De lo que somos, ahí se germina. Claro, ahí se gesta entre el mestizaje de lo mesoamericano y lo español, que también se conforma España en el siglo XVI. Pues este mestizaje, este encuentro, pues no solo genera una gastronomía, no solo genera una sola forma de hablar, sino también de pensar y de actuar. A ver, acaba de decir una cosa que me gustaría que lo subrayara. España no era España cuando llegaron. Exacto. México no era México cuando llegaron. ¿Sí? Y por lo tanto, las dos naciones se gestan la una a la otra. Sería inexplicable entender que es España hoy sin ese periodo, y desde luego sería inexplicable México. Claro. España, hay que decirlo, que se conforma, vamos a decirlo, en 1492 se descubre, Cristóbal Colón descubre estas islas, pero en 1492 hay algo importante que gesta España, que es la gramática. Tiene su primera gramática y eso va a gestar que hay una identidad en el lenguaje. La conquista del lenguaje funda la nación, o funda el país. Funda el país, porque ya hay unas reglas, ya hay una forma de hablar, una lengua, una estructura, y eso va a formar, vamos a decirlo, una identidad. Ahora, el número de personas que podían leer entonces eran muy pocas. Y sin embargo, la literatura puesta en escena, el teatro, sí permite democratizar, diríamos en ese momento, vulgarizar, ¿no? Volver de todo el mundo la lengua y los signos de identidad. Por eso dice usted la importancia del teatro novohispano. Sí, por eso la importancia. Y algo muy interesante ahí que sucede es que cómo transmitir los nuevos conceptos de evangelización religiosos a quienes tenían otra visión del mundo, a quien tenía una religiosidad politeísta, a un solo Dios. Entonces los frailes ven que por el teatro se puede evangelizar y transmitir estos nuevos conceptos filosóficos religiosos. Hay que hablar del teatro como espacio físico. No había tantos teatros cuando empieza el proceso de evangelización, pero había muchos atrios. Exacto. No dejaban entrar a los no bautizados dentro de la iglesia y entonces tenían que escuchar la misa o los rituales religiosos en el atrio, y el atrio es un buen lugar para montar estas obras. Hábleme del atrio como espacio teatral. Hay algo muy interesante. Por ejemplo, el atrio es el principal espacio de representación teatral y los indígenas, bueno, los mesoamericanos, no están acostumbrados a entrar dentro del recinto. El más claro ejemplo está en Tlatelolco. Como no entran, hicieron el arranque de una pirámide, el templo de Tlatelolco, y se invitaba, pero no entraban a la misa, entonces se hacían afuera las representaciones y se crea la capilla abierta, como la capa, una capa de San Martín, que es la misma idea, y esta carpa va a ser adornada con pinturas escénicas, y ahí se va a llevar a cabo la representación, y en vez de evangelizar o de bautizar a uno o dos, se enseñan los conceptos de la religiosidad y se pueden bautizar 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 almas en una sola representación teatral. Y
Por ejemplo, la primera obra de teatro del continente es El Juicio Final, que escribe un franciscano que es Fray Andrés de Olmos, de Tlatelolco, y en esta obra quieren decirle a la mujer que nada más debe tener un solo marido, porque las mujeres tenían varios maridos porque se iban a la guerra, entonces tenían varios esposos, y esto está mal, es una regla que no debe ser dentro del ámbito O sea, religioso. la monogamia se enseña a partir del teatro. Exacto. Primera cosa que hay que reclamarle al teatro. Sí. Bueno, el teatro de evangelización. Las pastorelas, que acaba siendo el fresco teatral pues con mayor capacidad de movilización. Además, pues es una justamente de sus, yo diría, mejores atributos, dirigir pastorelas. Pero a ver, el origen de la pastorela, maestro. Bueno, el origen de la pastorela, vamos a decir lo que inicia con San Francisco, allá en la Edad Media. Él hace la representación del nacimiento de la Natividad. Y entonces viene a partir de ahí que se empieza en Europa a representar la Natividad, a hacer como hacemos en la actualidad, un nacimiento. Y estamos hablando del siglo XIII. Entonces, a un nacimiento darle movimiento. Darle movimiento. Darle actuación, Exacto. darle énfasis, darle personajes. Y los franciscanos serán los encargados de, a partir de la representación teatral, traerlo a América y hacer las primeras pastorelas. La pastorela es un fenómeno muy interesante en México porque es una aportación al teatro y es un elemento de identidad del ser mexicano. Es una forma de evangelizar, de divertir y dar un mensaje. Maestro, me regaña si me equivoco. El demonio es un gran personaje en la pastorela y es una aportación mexicana. ¿O ya había demonio con San Francisco? Simpático, chocarrero, clave de la dinámica y de la tensión, en fin. No puede quitar al burro y al buey, pero al diablo no, y no quiero seguirle más lejos. No, el demonio, el carácter del demonio, es muy interesante esa pregunta. El carácter del demonio es propio del ser mexicano, propio de la festividad, del divertimento. Nos identificamos. Sí, sí, claro. Nos identificamos con este diablo pícaro, que es muy diferente a los diablos europeos que se heredan de la Edad Media, ¿no? Solemnes, serios, que tienen un sentido de maldad, y en cambio el de aquí es con una gran lucidez. El diablo es este personaje juguetón que va a darle un carácter lúdico a nuestra pastorela. Usted me decía que es un esfuerzo por el monoteísmo. Sí. El diablo ayuda a recoger a muchos de esos otros caracteres que había en la cosmogonía prehispánica. Sí, sí ayuda a recoger. Por ejemplo, aquí en la Nueva España, bueno, lo que se convierte en la Nueva España, el indígena no conocía el infierno, no conocía este lugar tan terrible que nos trae la evangelización. Entonces, los franciscanos dicen, bueno, ¿cómo traducimos esto? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a decir que son temazcales de fuego, donde van a estar ardiendo constantemente, en agua caliente. Y aparte las mujeres van a tener sus pulseras, sus aretes, sus collares, y se van a convertir en lumbre. Y así transitan esto del fuego, voy a decirlo, de los elementos que le van a pasar corporalmente a los seres humanos para decir que esos son los castigos. Y esto se aplica en el teatro de evangelización. Otra cosa que nos impacta mucho es con Hernán Cortés los cañonazos. No conocíamos el fuego. Y entonces en las representaciones se utilizaba pirotecnia, que ahora es un elemento lúdico para nosotros, de fiesta, de diversión, pero en la época mesoamericana era un elemento de temor, que se reventaban esos cohetes. Ahora, la valentía de escribir y reescribir para pastorelas a mí siempre me ha sorprendido. Usted está presentando ya desde hace tiempo la pastorela de Fernández de Lizardi. Sí, así es. Fernández de Lizardi, ya nos acercamos al siglo XIX y XX. ¿Cómo transita justamente esta pastorela? Bueno, hay que decir lo que Fernández de Lizardi, esta pastorela la publica en 1817. Muy muy joven. Muy joven, sí. Tendría unos 43, 44 años Lizardi, pero esta pastorela sintetiza toda esa tradición que hubo durante el virreinato, durante estos 300 años. Todavía vamos a decir lo que la pastorela Lizardi es virreinal. O sea, todavía es virreinal, todavía no estamos en México independiente, pero algo muy interesante en esta pastorela, que Lizardi está haciendo una crítica social del que será el mexicano. Una. Dos,
que no aparece el arcángel San Miguel, es otra. Y el personaje protagónico es Lucifer, y es un Lucifer inteligente, es un Lucifer crítico, como el pensador mexicano, y es donde creo que ahí Fernández de Lizárraga pierde de cómo un hombre ilustrado ve a la población en su ignorancia. Ese es el diablo de Lizardi. Y por lo tanto lo hace también muy, muy lúdico de burlarse de cómo el comportamiento del ser humano no cambia y se sigue asentando en los mismos errores de siempre. No puedo cerrar la conversación sin anunciar la pastorela de Fernández de Lizardi, que estará justamente presentándose ahora en el Museo de las Intervenciones. Así es. Además, es una puesta en escena seria, con música, con canto, es decir, es una puesta además que llevan dando algún tiempo. Cuéntenle un poco a la audiencia. Bueno, que... la pastorela nosotros llevamos 20 años representándola. Iniciamos en el Zócalo. Hemos estado en la catedral, en el antiguo ayuntamiento, el convento de Regina, y este año celebramos 20 años en el Museo de las Intervenciones, que es un espacio... 20 años ya, maestro. 20 años, un gran espacio con mucha historia. Y la pastorela, respetamos el verso, y es con música en vivo, un cuarteto de cuerdas, cello, violines, van marcando los incidentes. Y además también hay una chef que nos va a preparar una rica cena de tamales gourmet, que también es una tradición, parte del comer durante la representación. Y me dicen que el ponche está buenísimo. Y el ponche, por supuesto, que es con fruta tradicional, pero también hay una explicación de cómo surge el ponche por parte de la chef y el tamal como parte de este mestizaje también alimentario. Pues ha sido un privilegio poder conversar con usted y recorrer, pues, como dice usted, ¿no? Esa primera olla donde nos inventamos y reinventamos todos. Como el teatro me hizo pensar mucho en esa metáfora, así como hablamos de la cocina novohispana, pues en efecto el teatro es un reflejo también de esos momentos tan barrocos que nos constituyen todavía hoy. Claro, nada más deje de decirle que sin duda el teatro es parte del reflejo de la sociedad novohispana, pero también de la contemporánea. No solamente el juicio final aportó mucho a una visión de evangelización, sino también con los jesuitas, el teatro del Renacimiento o el teatro barroco, con Sor Juana y Juan Ruiz Larcón, que no se entendería el modernismo, esa época tan moderna, si no fuera por Juan Ruiz y Sor Juana, que formaron a toda la élite, vamos a decirlo, de aquella época. Qué delicia escucharlo como conferencista, cosa de la que ya no hablamos, pero que también es uno de sus atributos. Maestro, muchísimas gracias, Francisco Hernández. Y bueno, 15 al 23 de diciembre en el Museo de las Intervenciones. Si quiere usted encontrarse con una buena pastorela para festejar las Navidades con la familia, buen ponche y buenos tamales. Muy bien. Ahí está la invitación. Ahí los esperamos. Gracias, maestro. Nos encontramos próximo sábado, 10 de la noche, ADN 40. Aquí no hay lugar común.